Buenas tardes, en esta presentación les voy a explicar el lipoma pedunculado en equinos. El lipoma pedunculado estrangulante es una de las patologías causantes de síndrome abdominal agudo en equinos. Esta se ha reportado con mayor frecuencia en caballos mayores de 15 años. Algunos autores mencionan que los ponis también tienen riesgo de desarrollar la enfermedad, lo que sugiere que las alteraciones en el metabolismo de las grasas pueden predisponer a ciertos caballos al desarrollo de lipomas mesentéricos. Los caballos árabes, caballos de silla, cuarto de milla y caballos castrados tienen mayor predisposición, mientras que los pura sangre tienen un menor riesgo de padecer esta enfermedad. El lipoma pedunculado es un tumor graso benigno que se origina entre las capas del mesenterio y con el paso del tiempo va aumentando su tamaño, tornándose más pendulante formando un pedúnculo con la serosa del mesenterio. A medida que el caballo tenga más edad, el tamaño del lipoma se incrementará y como consecuencia de esto, el pedúnculo tendrá una mayor extensión, aumentando el riesgo de que éste genere una estrangulación en algún tramo del intestino delgado o colon menor. El lipoma pedunculado puede clasificarse en no estrangulante o estrangulante. El no estrangulante se caracteriza por simplemente estar apoyado o presionando la pared del intestino generando una obstrucción parcial de la luz del órgano y no se verá comprometida la vascularización. En cambio, el estrangulante se da cuando el pedúnculo se enrolla en alguna porción del intestino disminuyendo o interrumpiendo por completo la circulación sanguínea causando una isquemia y posterior necrosis de dicho fragmento intestinal, y si no es intervenido quirúrgicamente a tiempo, podría afectar más estructuras. El paciente mostrará signos de cólico abdominal, desde leve e intermedio hasta severo, como inquietud, acostarse y levantarse, rodar, sudar, patearse el abdomen o caer repentinamente al suelo con dolor, anorexia, depresión, y en ciertos casos desarrollar shock hipovolémico o endotóxico. También presentará reflujo gástrico, distensión abdominal, alteraciones de los parámetros vitales, taquicardia, mucosas anormales, disminución de ruidos intestinales, y hallazgos anormales en examen rectal y líquido peritoneal. Estos signos reflejan principalmente obstrucción o estrangulación del intestino delgado causada por el atrapamiento del intestino en el pedículo del lipoma. Realizar anamnesis, reseña del paciente, historia clínica, edad, condición corporal, son datos que son relevantes en el diagnóstico de la enfermedad. La evaluación de constantes fisiológicas como es la frecuencia cardíaca y respiratoria, auscultación, evaluación de sonidos intestinales en los cuadrantes abdominales. También la palpación transrectal ayuda en el diagnóstico encontrando asas distendidas del intestino delgado y en algunos casos según el tamaño y la ubicación del lipoma, puede ser palpable. La laparotomía exploratoria es el método diagnóstico más adecuado. El tratamiento médico del lipoma pedunculado en equinos es de soporte y se enfoca en el control del dolor mediante antiinflamatorios no esteroideos, con el fin de reducir el dolor visceral, la inflamación intestinal y la endotoxemia asociada a la isquemia. La fluidoterapia intravenosa con soluciones cristaloides isotónicas para corregir la deshidratación, la hipovolemia y las alteraciones ácido-base derivadas de la obstrucción intestinal. Descompresión gástrica mediante sondaje nasogástrico disminuye la presión intragástrica y reduce el riesgo de ruptura gástrica. El procedimiento quirúrgico inicia con una laparotomía ventral exploratoria, mediante una incisión en la línea media ventral del abdomen, a través de la piel, tejido subcutáneo y línea alba, lo que permite un acceso adecuado a la cavidad abdominal. Esta vía quirúrgica es la más utilizada en equinos, ya que facilita la exploración completa del intestino delgado. Una vez abierta la cavidad abdominal, se lleva a cabo una exploración sistemática de las asas intestinales, comenzando por el yeyuno proximal y continuando hasta el íleon, evaluando el grado de distensión, coloración, motilidad y la presencia de alteraciones vasculares. Durante la exploración abdominal se identifica el lipoma pedunculado, el cual generalmente se origina en el mesenterio y se encuentra unido a este mediante un pedículo largo y móvil. En muchos casos, dicho pedículo se enrolla alrededor de una o más asas del intestino delgado, actuando como un lazo que produce estrangulación intestinal, comprometiendo el flujo sanguíneo y generando isquemia. Una vez localizado el sitio de estrangulación, se procede a la liberación cuidadosa del intestino afectado, desenrollando o seccionando el pedículo del lipoma con maniobras suaves, con el fin de evitar lesiones adicionales en el mesenterio o en la pared intestinal. La anastomosis ileocecal o la yeyunocecal se indica en casos de estrangulación de la porción terminal del íleon.
Durante la exploración abdominal se identifica el lipoma pedunculado, el cual generalmente se origina en el mesenterio y se encuentra unido a este mediante un pedículo largo y móvil. En muchos casos, dicho pedículo se enrolla alrededor de una o más asas del intestino delgado, actuando como un lazo que produce estrangulación intestinal, comprometiendo el flujo sanguíneo y generando isquemia. Una vez localizado el sitio de estrangulación, se procede a la liberación cuidadosa del intestino afectado, desenrollando o seccionando el pedículo del lipoma con maniobras suaves, con el fin de evitar lesiones adicionales en el mesenterio o en la pared intestinal. La anastomosis ileocecal o la yeyunocecal se indica en casos de estrangulación de la porción terminal del íleon. El primer paso para realizar la laparatomía ventral exploratoria es realizar una tricotomía y posteriormente lavado con jabón quirúrgico. Se evalúa la frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura, se ausculta el intestino y se coloca una sonda nasogástrica en el caso que exista compresión gástrica. Se colocan los campos estériles y se fijan a la piel con ayuda de pinzas Backhaus. Se disecciona la piel por planos. Primero se incide por línea alba para reducir el sangrado. Se incide la piel, epidermis, dermis, tejido subcutáneo, hipodermis. Línea alba y peritoneo parietal. Se hidratan los órganos con solución salina. Una vez que se ingresa a abdomen, se identifica el lipoma pedunculado, se observa una masa redondeada de tejido adiposo unida al mesenterio mediante un pedículo fibroso, se observa estrangulamiento del intestino delgado, isquemia intestinal, obstrucción mecánica. Antes de retirar el lipoma se evalúa la viabilidad intestinal, observando las características macroscópicas como color, presencia de pulso mesentérico, motilidad, grosor de la pared intestinal. Se separa el pedículo del tejido mesentérico circundante. Una vez retirado el lipoma, se verifica la ausencia de sangrado, se inspecciona el muñón del pedículo confirmando la hemostasia. Se realiza la anastomosis una vez que se haya retirado la parte necrótica del intestino. Se realiza lavado abdominal con solución salina tibia. Por último se realiza una exploración final confirmando que no existan otros lipomas ni otras obstrucciones. Se cierra la cavidad abdominal, primero la línea alba, tejido subcutáneo y por último la piel.
Por último se retiran los campos quirúrgicos.